que cada día podamos fortalecernos en toda el área de nuestra vida. El Eterno quiere que nosotros podamos conocer, entender todas estas cosas que hoy en día se han tergiversado. El Eterno quiere que también podamos aprender esto y podamos también hacerlo realidad. Tenemos que conocer la personalidad del Altísimo, sabiendo que no podemos describir con toda exactitud. No podemos describir con toda exactitud, solamente conocemos los atributos del Eterno Yahweh, ¿cierto? Que Él es compasivo, eterno, omnisciente, omnipresente, el Todopoderoso, el único juez, y podemos describir muchos atributos del Todopoderoso. Más allá no podemos conocer más allá de Él. Él es dueño de todo. Aquí nadie es dueño de nada. Él es dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Y esto conocemos claramente, que a veces, por más que seamos nosotros codiciosos, seamos perezosos, que seamos nosotros muchas veces vanagloriosos, que podamos muchas veces ser como personas, ¿cierto?, que nos creemos muchas veces el cuento, algún día todos llegamos donde todos llegamos, al polvo de la tierra. Por lo tanto, hermanos, hay otras personas que se creen bajo una estatura casi superior al Eterno. A veces emitimos juicios injustos porque llegamos, ¿cierto?, y pensamos como que si Dios pensara en nosotros. Nosotros siempre podamos fijarnos que todos los juicios justos están en la Torah. Algún día dice que los libros serán abiertos, y esos libros también serán los libros de la Torah, porque obviamente quien te condenará es la Torah, los libros que están acá. Cada texto, cada palabra, ¿cierto?, cuando nosotros la obedecemos somos de bendición, pero cuando somos desobedientes, estas palabras se dan vuelta hacia nosotros, en contra nuestra. Por esta razón, hermanos, que podamos tener muy en cuenta, como dice el libro de Apocalipsis, dice: ay del que le quite a estos textos, y ay del que le añada a estos textos de la profecía. Nosotros debemos sacar todo pensamiento helénico de nuestra vida que hoy en día ha sido en nosotros manifestado y enseñado. Una persona que es verdadera va a buscar por sí solo los verdaderos orígenes. Uno tiene que ir en la búsqueda, buscando, leyendo casi realmente de qué forma vemos al Eterno y de qué forma vemos al Mesías. ¿En qué creemos? Una comunidad debe saber bien lo que piensa y lo que cree. Si no tiene eso, es porque solamente van navegando a un rumbo que realmente no van a llegar a puerto. Por eso es que nuestra comunidad de Emunah Shalom, la comunidad de la familia, cree fielmente de que el Eterno es uno. Por eso que lo declaramos en cada Shabbat, en cada momento que podamos dar nuestro rezo: Shema Israel, el Eterno Yuhebahai es uno, y no hay nadie más fuera de Él. Nosotros no creemos que Jesús, porque también le estoy dando a un pueblo cristiano, no creemos que Jesús es Dios, no creemos que Yeshua es Elohim. Vamos a entender bien el término Elohim para las personas que hoy en día vean que el término Elohim no es simplemente como un Dios, o en el plural Elohim significa dioses. Más que eso, hay algo más profundo en la palabra Elohim. Así que vamos a continuar, ¿cierto? Tenemos el estudio acá, hicimos en juicio. Vamos a ver el término Elohim, ¿ya? Entonces, como yo le digo, a veces cantamos muchas veces sin discernir lo que estamos cantando, cuando verdaderamente debemos conocer lo que significa las palabras, aún en hebreo. Ahora, quiero entender algo que para todos los mesiánicos que están renaciendo, porque cada día están naciendo más hijos de Israel, como la arena del mar, como la estrella del cielo, y también se está levantando mucha columna en el judaísmo, enseñándole a los más chiquititos. También hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento. También hay gran parte del judaísmo que hoy en día intentan que el mesianismo no crea en Mashiach. Un ejemplo, en gran parte yo tengo muchos ex amigos que digamos que ya no los vemos hace tiempo, que eran mesiánicos y que con el tiempo empezaron ellos a estudiar, se vendieron al judaísmo, y el judaísmo solamente te va a alejar de Mashiach. Uno debe conocer, debe tener discernimiento de lo que estamos leyendo muchas veces, porque a veces el judaísmo, para entrar, un ejemplo, a una sinagoga, ellos te van a pedir que tú, para hacer la conversión, debes negar al Mashiach.
Gran parte de la casa de Judá llaman como a Yeshu. Pero Yeshu, sabemos que Yeshu trae una, por eso hay que tener mucho cuidado con los textos hebreos. Yeshu trae una maldición, dice que su nombre se ha borrado. Por eso es el nombre Yeshua, significa salvación. Y yo he peleado muchas veces por esto, porque me han dicho que me han hablado de Yeshua, y yo le digo, párate un poquito. Su nombre es Yeshua. Yo conozco que Yeshua para ustedes no significa nada, pero Yeshua es la salvación. Entonces uno debe defender el nombre. Uno debe defender a aquel que te salva, aquel que te va a elevar y te va a transportar a una vida eterna. Tú debes defenderlo. Por eso es que hoy día los verdaderos maestros deben hablar conforme al texto y siempre llevarlo al Mashiach, porque el Mashiach trae la salvación a Israel. Amén. Entonces, entendemos claramente que la palabra Elohim, viene del plural, ¿ya? Del plural como dioses, ¿ya? Y también la palabra Elohim es un título y también no un nombre personal, sino que también un atributo del Todopoderoso, ¿ya? En los textos hebreos, cuando se refiere al Dios de Israel, es acompañado por el artículo definido Ha, El, La, Los, Las, o Ha Elohim, que también se traduce literalmente como los dioses, ¿cierto? Y también se traduce como el Dios de dioses, o también como el Dios justo, el Tzadik, ¿ya? El término Elohim ha sido explicado como el plural derivado de él, de una forma plural de Eloah. A pesar del desacuerdo respecto al método de derivación, se supone que en hebreo arcaico en singular de la palabra que significaba Dios era él. En su forma plural, Elohim. Solamente en épocas posteriores se acuñó la forma singular de Eloah, dando lugar a una gramaticalmente correcto Elohim. Por eso aquí la palabra Eloah o Elohe viene siendo de uno, ¿cierto? Y también se le puede pronunciar como Elohim, como el Dios de dioses, ¿cierto? No como decirlo como, sino que cuando usted en su oración ora al Eterno, usted puede decirle mi Elohe, mi Eloha. Antiguamente se le conocía como Él. Estamos hablando de miles de años atrás, se le conocía como Él, el Dios no conocido, o Él. O viene obviamente del Elohim, del Elohe. Por eso que Yeshua cuando estaba ahí, ¿cierto?, en el madero, y dice claramente Eloí lama sabachthani. No está diciendo Elohim, sino Elohe o Elohim, ¿cierto? Eli o él lama sabachthani. Ahí yo he enseñado muchas veces que no estaba en ese momento desamparado de ninguna manera. Mashiach no estaba desamparado, sino que Mashiach estaba terminando su servicio, su ceder. Por eso que muchos de los que estaban con él, muchos de los discípulos que estaban lejos escuchando, cuando él dice esta palabra, se está refiriendo al Teilín 22, cuando dice Eli lama sabachthani, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? En la parte judaica, siempre cuando en un seder de Shabbat, tanto el hombre o el Hassam termina siempre con un Teilín, y los estudiantes repiten lo que dice el Hassam. ¿Me entiendes? Al término de un ceder, ellos mandan un teilín como de despedida, y ellos la cantan, porque un Hassam canta la Torah, pero los que están alrededor, los estudiantes, repiten lo que dice el Hassam. Que eso es algo bien judío, algo previamente judío, que a veces nosotros no entendemos. Lo que Mashiach hizo en ese momento fue culminando su servicio cuando dijo, consumado es. Y muchos de ellos repitieron en su corazón lo que Mashiach dijo. Mashiach sabía lo que venía. Mashiach sabía que como hombre tenía que padecer. Entonces, y aún así, sabiendo lo que iba a padecer, él sabía de que él tenía que morir, ¿cierto? Y que los pecados estaban sobre él desde Génesis hasta nuestros días. Entonces, él sabía, por eso que él estaba obedeciendo lo que su padre le había dicho. Entonces, era imposible que Mashiach en ese momento se encontrara como que estaba solo, como dice, bueno, me prometiste algo y me siento solo, como que esto es mentira. ¿Me entiendes? Y eso no es así. Mashiach sabía lo que Mashiach estaba haciendo ahí, culminando un ceder, un oficio de servicio. Bendito sea el Eterno. Entonces, también conocemos que el término Elohim también se refiere como poderoso también.
¿ya? Un hombre que tiene autoridad, un Elohim. Por eso que la Biblia, cuando no lo entendemos en un contexto hebreo, decimos solamente cuando habla de Dios, y ahí pensamos que todos son dioses, tanto Moisés, Faraón, Adón, los jueces, decimos, ellos también son dioses. Por eso es que creemos que se ha creído que en este tiempo de que Jesús es Dios, ¿cierto?, desmereciendo el texto y el contexto hebreo como la palabra Elohim, que Elohim significa un poderoso. Todo hombre que tiene autoridad sobre de algo, una autoridad del cielo, era un poderoso. Día atrás hablamos sobre un hombre muy fuerte que fue un juez de Israel llamado Sansón, lo escuchamos. Y Sansón, ¿quién fue? Un poderoso, ¿o no? Y también era un poderoso no porque tenía fuerza, sino porque también era un juez de Israel. Uno que tenga jerarquía de reino es un Elohim, un poderoso. Ahí vamos a verlo a través de este estudio. Vamos al texto de Éxodo capítulo 7, verso 11, y vamos analizando textos Elohim. Por eso que hoy en día yo digo, muchos hombres mesiánicos muy conocidos en el área de Facebook, YouTube, ellos defienden acérrimamente el contexto de la unicidad. La unicidad de que Jesús es Dios, de que Yeshua es Yahweh, y hablan de que Yahweh es Yeshua, y pensamos que los dos es una misma persona, como que el eterno Yahweh, escuche bien, el eterno Yahweh descendió del séptimo cielo, ¿cierto? Y se posó, ¿cierto? Y se hizo hombre en el vientre de Miriam. Y se cuenta que en el cielo no quedó ninguna autoridad. O sea, los ángeles quedaron todos sin un cabeza. O sea, entonces entendemos claramente de que él estuvo durante los 9 meses, creciendo, ¿cierto? Después se formó y después, como todo niño, siendo Dios, escuchen bien, siendo Dios, se humanizó. Esa es una práctica antigua, también babilónica, y que esto fue renaciendo y se fructificó en el conocimiento helénico. Debemos entender bien, muy bien esto. Vamos a analizar textos de la palabra Elohim, ¿ya? Dice en Éxodo capítulo 7, verso 11, dice, Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces Yahweh mismo usó la palabra Elohim con referencia a ídolos que se adoraban como deidades también en Egipto. Por eso es que cuando hablaba el dios Ra, antiguamente en el antiguo Egipto, se veneraban a los dioses eternos, también los trataba como poderosos, pero deidades paganas también, como autoridades. Por eso digo que el término Elohim, a no entender bien el concepto hebraico, erramos en este famoso doctrina del unicismo. ¿Ya? Éxodo capítulo 12, verso 12 dice, pasaré por la tierra de Egipto en esa noche y mataré a todo primogénito y haré justicia a todos los dioses de Egipto. Y ahí también está escrito como Elohim. ¿Me entienden, no? También se hace referencia también a Elohim, a esos dioses, como en el plural, no como Elohim, sino que como Elohim, como plural. ¿Ya? Ahora entendemos claramente que también los jueces eran Elohim, y como va a ganar la redundancia, toda autoridad eran Elohim, porque Elohim significa poderoso. ¿Ya? Aquí estamos hablando de reyes, profetas, Shalahim, los malaj, los ángeles también son Elohim. Por eso que hay un salmo que ahí vamos a verlo bien, cuando dice que él también habita en las reuniones de los poderosos, dice de los dioses, pero el Dios en el hebreo dice de Elohim, de los poderosos, porque los ángeles también trabajan también. No se olviden nunca que los ángeles no están ahí, ¿cierto?, mirando, contando chistes. No, los ángeles están trabajando también día y noche, también en la tierra. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a entender la palabra Elohim como poderoso. Dice así, poderoso y sobrenatural, sino que también se le aplica a hombre. Escucha bien, mire, vea bien esto. También la palabra poderoso y sobrenatural se le aplica también a hombres, a reyes y ángeles. El lector común de la escritura no se percata de muchos de estos datos porque no se refleja con exactitud en la mayoría de las traducciones de la escritura, pero en algunas sí se reflejan, y además se puede ver claramente cuando se cotejan con el contexto hebreo. En varios pasajes de la escritura la palabra Elohim
se le aplica a los ángeles, a los mensajeros espirituales de Yahweh. En estos casos la intención de la palabra es describirlo como seres superiores, ¿me entiende? Seres superiores, poderosos, como también semejante a Yahweh en su Kavod, en su gloria. Entonces vemos claramente que también a los ángeles se les describe como Elohim. Mire, vamos a Salmo 8:5, dice, le has hecho, ahí puse entre paréntesis, al hombre un poco menor que los ángeles, que también se le traduce como malach, como también como poderosos, como Elohim. Entonces un hombre también que tenga autoridad, ¿cierto?, divina del cielo, como lo tuvieron los apóstoles, como lo tuvieron los profetas, también se le nombraba como un poderoso. Porque simplemente una persona que guarda Torah, que está en santidad y tiene conexión con el Eterno, tiene habilidades que un ser humano terrenal no la tiene, porque tiene algo del cielo. Un hombre como Mashiach, cuando estuvo, ¿cierto?, ahí sanando a los ciegos, levantando a los muertos, ¿qué es lo que fue eso? Un hombre poderoso, semejante a un Elohim. Y no como que Elohim es mismo Yeshua, como hoy en día se ha enseñado, no, sino que él tenía, ¿cierto?, tenía autoridad de Elohe, de Yuhevahei, para hacer todas esas cosas. Entonces el hombre también se denomina como también un Elohim, pero no como un texto de que es Dios, sino que él, un poderoso del Eterno. Vamos a seguir verificando el término Elohim, ya, porque tenemos que ver bien esto. En la próxima clase vamos a hablar sobre Yohanan 1.1 y varios textos ahí. Y el tercer estudio va a ser mejor que estos dos, así que dice así, Salmo 97, verso 7, dice, adórele todos sus ángeles. Vemos nuevamente, ¿cierto?, en la Septuaginta, cuando habla de Elohim también, malach, o una autoridad, los malachim. ¿Ya? Aquí otra vez la versión española generalmente traducen Elohim como dioses, pero la antigua Septuaginta lo traduce como angeloi, ángeles, de modo que la palabra hebrea Elohim se le aplica también a criaturas celestiales que llamamos también ángeles. Te cantaré salmos delante de los ángeles, y como también la Septuaginta traduce como la versión como Elohim. Aleluya. Entonces vemos claramente, hermanos, para que tengamos una idea bien clara, que toda autoridad puesta por el Eterno, con una habilidad superior que cualquier cosa humana, se le denominaba también como un poderoso. Porque el término Elohim significa, ¿cómo? Un poderoso. Eso vamos a verlo también en el texto de Yohanan, capítulo 1, verso 1. Y ahí se da cuenta que ahí va a cambiar todo el tema de... Porque es el texto madre de los unicistas. Y el verbo era Dios. Entonces, ahí vamos a ver muy bien esto. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. Elohim también se le aplicaba y también se le llamaba a los jueces. La palabra Elohim se aplica a la escritura a los jueces en general. La connotación de estos casos es que estos jueces están investidos de prerrogativas divinas, como lo son la implementación de la justicia y la ley y la decisión de vida o muerte de una persona. Ve que vemos claramente que también que los jueces o la autoridad expuesta por el Eterno también tenía, ¿cierto?, autoridad incluso de manifestar un juicio a las personas, a otros que dicen, bueno, apedríenlos, mátelos. Significa que ellos tenían una autoridad. Era un poderoso en palabra, un poderoso en hecho. Entonces, por eso también que a los jueces o a los reyes se les denominan también como Elohim, como poderosos. Por eso es que tenemos que entrar en materia para el bien, esto primeramente bien, para poder conocer si Mashiach era realmente el Dios Todopoderoso o Yuhevahei Yahweh. ¿Ya? Entonces, las decisiones que muchas veces tomaban estos hombres sobre la vida de un ser humano, sobre un texto, ¿cierto?, de la Torah, cuando dice tienen que apedrearlo, una persona que está en adulterio tiene que ser obviamente muerto. ¿Eso quién lo daba? Los jueces
autorizaban ellos, también los sacerdotes, ¿cierto? Que también los Cohen eran también poderosos. Se le podía también como a Elohim, como un poderoso, como autoridad, como una autoridad que el Eterno puso. Entonces estos hombres tenían, ¿cierto? Estaban investidos obviamente con estos poderes divinos del cielo para ejecutar todo tipo de juicio. El Cohen Gadol también se le denominaba como Aarón y todos sus hijos también como los poderosos. Menos mal que la versión Reina Valera no habla de la casa de Leví y los sacerdotes como dioses, porque también lo hubiese dicho que también eran dioses. Y por esta razón que hoy en día los unicistas, el pecado más grande que han cometido de nombrar, de ya eliminar el nombre de Jehová para los cristianos y para los mesiánicos eliminar el nombre de Yahweh, sino que dice que Yeshua es Yahweh. Y para hoy día, para el mundo cristiano, para ellos el nombre de Jehová no existe, sino que el nombre de Jesús. Y ellos leen solamente la primera iglesia, que la primera iglesia nació en el Pentecostés, y ahí empezó todo el avivamiento con el nombre de Jesús, que todo lo que hagas, por hecho y por cosa, hazlo en el nombre de Jesucristo. Y como que el Dios que estaba en el cielo cambió a un nombre llamado Jesús. Y se le da toda honra, toda gloria al Dios Jesús. Ya no como el Señor Jesús en el cristianismo, sino como el Dios todopoderoso Jesucristo. ¿Me entienden, no? Que son cosas muy delicadas, muy delicadas. El área torática son muy delicadas estas cosas. Por eso cuando usted habla con un judío y va un cristiano le habla de que Jesús es Dios, ellos le dicen, ¿cómo tú puedes que un hombre sea Dios? Es difícil eso. Porque Elohim o Elohe o el Shaddai o el Todopoderoso no compartiría su Kadosh con nadie. Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Todopoderoso, sigue siendo el Altísimo, el Creador. Como yo le dije, no podía ser Dios Yeshua porque no sería obviamente el Mashiach, porque es Dios. No estaría hoy en día, ¿cierto?, en el templo, como lo vio Juan, cuando dice claramente vi a Elohim y vi al que está sentado al lado, Yeshua. Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice que mientras que estaban apedreando, el Esteban lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu de Santidad, decía claramente, dice que veo los cielos abiertos, estaba el Eterno y estaba también su Hijo sentado a la diestra. Y aquí yo no estoy hablando de dualismo, no, estoy hablando de que obviamente el Eterno es uno y Yeshua aquí cumple otro papel aquí en la salvación. El Salmo 110, cuando le dice claramente, en el texto Reina Valera dice, y Jehová le dijo a mi Señor. Jehová le dijo a mi Señor. Texto hebreo. Y el Eterno, el Poderoso, le dijo a mi Adón. ¿A quién le dijo? A Yeshua. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga todo tu enemigo por estado de tus pies. Vemos claramente que del momento que Mashiach ascendió al cielo, toda esa ira, el Eterno la guardó en 4 copas, que algún día va a ser derramado en aquel tiempo sobre los incrédulos, sobre todo hombre que practica dominación, mentira, hechicería, borrachera y tantas cosas. Entonces vemos claramente en todos los pasajes bíblicos, usted se da cuenta que no hay ningún texto, escuche bien, ningún texto en toda la Tanaj que diga a Yeshua, yo soy Dios. Vamos a pasar muchos textos. De hecho, hoy día no vamos a terminar. ¿Ya? Mire, Salmo 82, verso 1 dice, Elohim está en la asamblea de los Elohim, y en medio de Elohim, Él juzga. Esta traducción literal directa del hebreo es una traducción, ¿cierto?, más seria, cuando dice que el Todopoderoso juzga en medio de las asambleas de los dioses o de los Elohim. Entonces vemos claramente donde vemos ahí el rectángulo, dice el poderoso está en la asamblea de los poderosos y en medio de los poderosos juzga. Usted puede ver el Salmo 82. Lo puede corroborar, ¿cierto? El Salmo 82.
Dice así, la versión Reina Valera, la versión Reina Valera dice: Dios está en la reunión de los dioses. De los dioses. Y en medio de los dioses juzga. Entonces vemos claramente que aquí también vemos claramente ya hay un término de otros dioses, o sea, se está nombrando a otros dioses, pero nos está refiriendo a poderosos. Poderosos. No se está refiriendo a como al único Dios, sino que Él también juzga. Como yo digo, un juez también representa un Elohim y también representa, ¿cierto?, una autoridad sobre sí y sobre otros, para que entendamos muy bien esto. Vamos a la siguiente imagen. La palabra Elohim se ha vertido de diversa manera. Ahí vemos claramente el ejemplo que está ahí en pantalla. Dios, dioses, divino, jueces celestiales y también gobernantes. No sé quién ha visto usted aquel que sabe interpretar sueños, dése cuenta cuando uno interpreta un sueño. No sé si usted se ha soñado alguna vez con el presidente, se ha soñado con autoridad, ya sea muchas veces con el pastor, ya sea con una autoridad que usted ve que es grande. También mucha gente la asimilan como esas visiones como que es el Eterno, porque el Eterno, como no muestra su cara, nunca va a mostrarse todo, muestra como autoridad. Entonces vemos claramente que la palabra Elohim se ha vertido de muchas maneras. Ahí tiene el ejemplo: Dios, dioses, jueces celestiales y también gobernantes. La primera vez que aparece la palabra en el texto se refiere obviamente al eterno Yahweh, y las siguientes dos veces se refiere a las jueces de Israel. Y en el verso 6 Yahweh mismo dirige a ellos diciendo: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favorecéis a los impíos? Entonces vemos aquí claramente la palabra el que juzga en medio de los Elohim se está refiriendo a la palabra nuevamente poderoso. ¿Ya? Poderoso. El poderoso. Hay una versión buena, la Biblia viene una versión muy buena también, cuando habla más que una palabra como la palabra Elohim, se refiere también como el poderoso. Una versión muy buena de escritura. He analizado varios textos de varias Biblias y esa es una buena versión también de la escritura de restauración. Hay muchas, y una versión buena para que usted pueda comparar también con las palabras que estamos viendo. Ahora vamos a ver claramente que ya sabemos que la palabra Elohim, la palabra dioses, se está refiriendo a poderoso, ¿cierto? Poderoso. Es un poderoso. Una palabra, un poderoso, ¿quién era? Un Elohim en aquel tiempo se llama también a todo hombre con autoridad, tanto celestial como también terrenal. Entonces vemos claramente cuando llegaron esto a manos de los filósofos griegos, y se cuenta que esto empezaron a deidizar a todo sentido. Un ejemplo, hoy en día los griegos, por eso que es un pueblo politeísta. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que se mueve lo tratan como un Dios, como un poderoso. ¿De dónde viene esta práctica? Que hoy en día muchos cristianos y muchos mesiánicos que han salido del cristianismo con ese pensamiento de unicista, todavía defienden acérrimamente de que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. ¿Por qué? Porque todavía ellos no salen de la teología romana, de la teología y la filosofía griega. Ellos conocen la restauración, pero no conocen verdaderamente qué es lo que significa poderosos. ¿Me entienden o no? Ellos arrastraron toda su teología del cristianismo y la pusieron hoy día, la expusieron en el mesianismo. Por eso que hoy en día ellos hablan y refutan de que Yahweh es Yeshua, Yahweh es Yeshua, o Yeshua es Yahweh, y siguen, ellos lo defienden. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera se han hecho un autoexamen de decir, bueno, yo llego al mesianismo y corto aquí todo pensamiento cristiano y empiezo a estudiar nuevamente. Ellos toman su antigua enseñanza a la enseñanza del mesianismo. Cuando uno llega al mesianismo, uno tiene que primeramente pararse, ver en qué hemos estado mal y nuevamente volver a nacer. Eso es volver a nacer. Significa que todo lo que yo aprendí, recojo lo bueno, pero tengo que tener mi creencia de lo que voy a creer yo y lo que exactamente es la cosa. Un ejemplo, un trinitario que viene saliendo del cristianismo, ¿qué ocurre cuando llega a la raíz hebrea? Se le enseña que la Trinidad no existe, y ¿sabe ese hombre qué es lo que hace? Se limpia la Trinidad y empieza a estudiar y nace de nuevo.
Por eso hoy en día hay muchos hombres orgullosos que han acarreado toda doctrina romana del cristianismo y la siguen exponiendo en el mesianismo. Por eso que cuando uno llega, tiene que uno volver a nacer. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque muchas veces somos llevados a otras personas a llevarlo a esto. Al error. Por eso que usted ve a un judío, ellos jamás van a creer a un Mashiach siendo Dios. Porque ellos creen en un Mashiach, pero no siendo Dios, sino que el Mashiach enviado por el Eterno. Amén. Vamos a ver esto, la siguiente imagen, vamos a ver dioses reencarnados en hombres. Aquí vemos claramente los mitos griegos que hoy en día ha cargado hoy día mismo a muchas personas que todavía piensan de que el Eterno se puede reencarnar en cualquier persona. Incluso la reencarnación todavía está dentro del judaísmo y la reencarnación no puede estar, ¿cierto?, en nosotros. La casa Israel no cree en la reencarnación. Dice claramente que el Eterno es bueno que el alma muera una sola vez y el juicio. ¿Cierto? Entonces hay muchas fuentes que hablan de que una persona se reencarnó en un pato, se reencarnó en una rana, en un gato. Yo me siento como un perro y creo que en algún momento voy a reencarnar en un perro. La reencarnación piensan de que y de hecho muchas personas que hoy en día, estudiantes como los científicos que creen en la reencarnación, dicen claramente, Yeshua fue el mismo Elías y el mismo Moisés. Los tres son uno. Escuchen bien lo que dice. Un día vi yo un documental que estaba en el Discovery. Ojo con eso, tengan mucho cuidado. Tienen que discernir bien ustedes esto. Y estas personas dicen claramente, estudiosos y filósofos de la Escritura, dicen, Moisés era Jesús, dice. Pero Moisés, como pecó, murió y el Eterno le dio una nueva oportunidad con Elías. Se reencarnó en Elías y Elías también no hizo lo correcto. Dice que nuevamente murió y volvió en Jesús. Y en Jesús dice que se complementó. Y dice que la persona que debe comprometerse bien, de tener un estado de perfección para que pueda descansar y tener una salvación. Mientras no. ¿Qué significa? Un ejemplo, hermano Jan, si no hace bien la cosa, va a morir y después, 200 años después o 50 años después, va a nacer nuevamente hasta que él pueda completarse lo que el Eterno lo quiso. Eso es un término, ese pensamiento hoy en día piensan aquellos que creen en la reencarnación. Bien, vamos a la historia. Dios se reencarnado en hombre. Los mitos griegos, como una serie de relatos fantásticos en los que intervienen los dioses y semidioses dotados de poderes sobrenaturales de la vida social humana en los tiempos de la Grecia antártica. Los griegos observaron de la presencia de lo sagrado en los elementos naturales como las piedras, los manantiales, los árboles y en los bosques y en las praderas y en las grutas, en los animales. Bajo de este prisma, la naturaleza misma, como se dice en Fisis, en la que pertenecen los seres humanos, está sacralizada y aparece como el receptáculo donde se funde para brotar perpetuamente las innumerables fuerzas e influencias experimentadas como sobrenaturales. De ahí que no nos extrañemos de que Tales de Mileto, por ejemplo, Mileto ya sabemos, pensamiento filosófico, pronunciara el célebre frase, todas las cosas están llenas de dioses. Eso que lo dice Aristóteles. Y se cuenta que en gran parte de la teología cristiana, antes de aprender lo bíblico, le enseñan primeramente, ¿qué es lo que le enseñan? Los filósofos. ¿Quién fue Aristóteles? ¿Quién fue? ¿Quién más se sabe? ¿Quién fue Platón? ¿Usted tuvo una clase de teología? ¿Y qué le dijeron? ¿Quién era Aristóteles? ¿Quién era Sócrates? O sea, ¡wow! Y vemos claramente que eso a nosotros no nos interesa. Para mí no me interesa quién conocer a Aristóteles, Sócrates. Esos hombres para nosotros no tienen nada que ver con la Torah. Entonces Aristóteles de Lima, en el año, ¿cierto?, dice claramente, en esos tiempos, dice que todas las cosas están llenas de dioses. Vamos a la siguiente imagen.
Y ahora entendemos bien de dónde viene la palabra Cristo, ¿cierto? Porque todo lo Cristo era un poderoso en el Olimpo griego. Y ahí viene la enseñanza que se acarrió por años, el tema de que los dioses se reencarnaban en los hombres. Ahí tenemos Hera. ¿Quién era Hera? Demeter, Hestia, Zeus, Poseidón, Hades. Y ahí tenemos todos los hijos de los dioses: Dionisio, Hermes, Afrodita, Hefesto, Ares, Artemisa, Apolo, Atenas. Y vemos claramente que todo eso, antiguamente en la antigua Grecia, todo hombre luchador que tenía habilidades extraordinarias, lo deidizaban, lo hacían dioses. Es como hoy en día la Iglesia Católica, que es lo que hace hoy en día el paganismo hoy en día. Un cura que hizo buenas cosas, a los tantos años después lo inmortalizan y lo vivifican. Por ejemplo, que nosotros aquí en Chile tenemos al Padre Hurtado, y hoy en día vemos claramente que han hecho estatuas del Padre Hurtado, lo vivifican. Todo cura, a los años después, lo vivifican. Entonces vemos claramente aquí tenemos los Cristos, y los Cristos eran como los dioses, como los hijos de los dioses del Olimpo griego. O sea, todo hombre que era hijo de los dioses se le llamaba como un Cristo. Sabemos que antiguamente en la antigua Grecia no estaba la C, por eso que la C lo coronaban con la X. Antiguamente, si yo me llamaba Alejandro, no existía la J porque estaba la X, y la X le ponía un puntito arriba, como Alessandro. ¿Me entiendes? Entonces todas esas cosas, hermanos, después fueron cambiando la palabra, la C, después nació la C, después nació la J, y hay otro, esto ya más como 500 años. Entonces vemos claramente que todo ese pensamiento, creído obviamente en el Olimpo griego, pensaban que los dioses se reencarnaban en los hombres. Ahora entendemos por qué a Jesús, porque sabemos claramente que el Vihadashá fue escrito en griego, le ponían Cristo, ¿cierto? Que puede significar lo mismo pero en el griego. Pero Mashiach es un título solamente para Israel. Mashiach o Moshiach es un título solamente para Israel. Mashiach, el ungido con aceite. Mashiach, ¿cierto? El libertador. Entonces vemos claramente que ya vemos aquí la historia ya cómo vemos reflejado, o la creencia que tenían de que los dioses se reencarnaban en hombres. Han asistido películas y más películas. Es como el tema del rapto. El rapto antiguamente se originó, se enseñó, después salieron libros y más libros, y se vendieron más millones de libros, después salieron las películas y la gente creyó de que había un rapto cristiano. Y eso solamente porque la gente no lee, y la gente solamente al hecho de no leer se convierte en una ignorancia juntamente con otras personas más. Ahí vemos claramente de dónde viene la palabra Cristo. Y todo hombre que tenía un poder, estoy hablando de poder, no de Dios, un hombre que tenía una habilidad, le llamaban un Cristo. Y también lo vivificaban. Por ejemplo, vemos a Aquiles, se han hecho epopeyas, se han hecho historia y película de que él era un dios, y el único punto débil era el talón. Cuando llegó una lanza al talón, dice que ahí murió porque era su punto débil, pero era un dios porque nadie podía ganarle. Entonces hicieron con Aquiles un dios porque era un hijo de los dioses, o un hijo de una diosa. ¿Me entiende? Y tenemos otras películas más que vemos, y a través de la historia se han hecho doctrinas y tantas cosas más. Ahora ya entendemos por qué, de dónde viene que Jesús es Dios. Cuando llegó a las manos de los filósofos, cuando llegó a las manos helénicos, también se creyó esta misma práctica de que Jesús era un Dios encarnado en el hombre. Amén. Entonces, hermanos, todas estas prácticas, por eso uno debe entender la historia de dónde viene el Vihadashá. Sabemos que gran parte del Vihadashá fue escrita en griego. No hay una exactitud en el hebreo, ¿cierto? Después fue escrita en la Septuaginta. Septuaginta fue escrita por 70 rabinos. Gran parte de esto, la mayoría del Nuevo Pacto, han sido malas traducciones y malas aplicaciones. Lo que hoy en día ha hecho de que hoy día
La gente creía en otra doctrina, la gente creía en otro pensamiento. Y lo desviamos. ¿Cuál es el pensamiento de un yehudí? El pensamiento de un yehudí sabe claramente que el Eterno es uno y no hay nadie más fuera de él. Aquí vemos toda la evidencia teológica que hoy en día existe en medio de las congregaciones. De hecho, hoy día vemos claramente en el Vijayá cuando dice, y estaba el Hades, le seguía. ¿El Hades? ¿Quién era el Hades? El dios de la muerte, pero en la mitología griega. Y vemos claramente que en la Reina Valera está escrita el Hades aquí. Dice en el Apocalipsis, estaba la muerte y el Hades junto a él. ¿Quién es el Hades? Era el dios mitológico griego. Y no tiene nada que ver Grecia con los textos de la Torá. No tiene nada que ver. Y un día los teólogos siguen hablando del Hades, el Hades, la muerte. Pero ¿quién es el Hades? Vaya usted, busca en Google o busca el diccionario cristiano y le dice que Hades era un dios mitológico de la muerte de la antigua Grecia. ¿Amén? Claro que sí. Y Yeshua no tiene nada que ver con lo griego, porque Yeshua es divino, Yeshua es hebreo, judío, circuncidado al octavo día, hijo de padre judío, ¿cierto? Y de la tribu de Judá. Bendito es el Eterno. Ahora, en esta cosa, hermanos, también no podemos olvidarnos de los textos que el Eterno, o sea, que Yeshua hablaba cuando estaba, ¿cierto?, los tiempos que él estaba llevando el evangelio, sanando a la gente. Él siempre confirmó, siempre hablaba de su Padre y nunca hablaba del mismo. Dice, yo no hago mi voluntad, sino la que mi Padre quiere que haga. Siempre poniendo al papá. Por eso que hay muchas oraciones que el Eterno no contesta. ¿Por qué? Porque muchas veces no le enseñamos a orar a la congregación. Hay muchos pastores que hoy en día no le enseñan a cómo deben orar al Eterno. Yo escucho en los canales, escucho en los programas de televisión cuando la gente le dice, hermano, ore, haga una oración. Y gran parte de las personas dice, Señor Jesús, te doy gracias en este momento. O Espíritu Santo, te doy gracias. El Espíritu Santo no se le eleva la oración ni al Espíritu Santo ni a Jesús. Siempre va primeramente al Padre, en el nombre del Hijo, ¿cierto? Obviamente que sí. Cuando usted quiere pedir algo, siempre pídelo a su Padre que está en el cielo, porque siempre se le va al dueño de todo y después en el nombre del Hijo. Bien, vamos a Lucas capítulo 18, versos 18 al 19. Vamos a afirmar algunas cosas de lo que el Mesías hablaba en los tiempos cuando caminaba y se encontraba con la gente, lo que él afirmaba 100% registrado obviamente en la Biblia. Dice en Lucas capítulo 18, versos 18 al 19. Mira aquí cuando se le acerca obviamente el joven rico y le hace esta pregunta. Le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo el poderoso, solo Elohim es bueno. O sea, él nunca dijo, yo soy Elohim. O él nunca dijo, yo soy bueno. ¿Por qué me llamas bueno? O él dijo, claro, yo soy bueno, ¿cierto? Y se respondió al tiro. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, claro, yo soy bueno. Mira, esto, aquí, acá, acá, lo hice dicho. Pero ¿qué dijo? Nadie es bueno. Uno solamente es bueno, ¿cierto? Eloje. Yuhe Bajei. Yahweh es bueno. ¿Cuánto creen ustedes que Yahweh es bueno? ¿Cuánto creen que es maravilloso? ¿Cuánto creen que el Eterno está viendo la ignorancia que por años estábamos metidos? El Eterno es poderoso. Él es bueno. Por eso que Yeshua dice claramente, ¿cómo me llamas tú bueno a mí si solamente hay uno? Y ese se llama Yuhe Bajei. Él es bueno. Hay mucha gente que hoy en día dice, nadie es justo en la vida, nadie es santo, porque mientras que estemos en tierra pecadora, nadie es santo. Ni Jesús se halló santo porque también pisó tierra pecadora. Eso es mentira. Es una mala afirmación. Porque aún Noé, con toda la corrupción que estaba al lado, con toda la maldad, él no se corrompió y fue llamado justo. Y caminó con Elohim. Y vio la perversidad, veía tantas cosas y él en un momento se manchó, sino que él también, el Eterno dice, fue un hombre justo. Por eso es que no hay excusa para las personas que hoy en día cometen pecado, decir, total, nadie es justo. Sí, tú puedes ser justo. Y puedes ser un sadiquín. Aleluya. Vamos al siguiente texto. Vamos a Juan capítulo 4, perdón, Juan, Yohanan capítulo 14, verso 28.
Dice así, en el nombre bendito de nuestro don Yeshua HaMashiach: ustedes escucharon que le dije, me voy y vendré a ustedes. Si ustedes me amaran, ustedes se regocijarían. Porque dije, voy al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Mire la afirmación que está hablando nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él afirma, ¿cierto?, algo maravilloso, que el Padre es más grande que él. Porque nadie puede ser más grande que Elohim. Nadie puede ser más grande que Yahweh, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Esta es una afirmación, es una confirmación que el Mashiach está haciendo, ¿cierto?, a sus seguidores. Por eso que yo le digo, usted puede buscar en toda la Tanaj, puede buscar en todo en el Antiguo Pacto, Brit Hadashah, y en ningún momento se va a encontrar de que él diga, yo soy Dios. Incluso cuando dice Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, ese va a ser para la próxima semana. Ya vamos a verlo y explicarlo de una manera bien grande para que podamos tener mucho en consideración este texto maravilloso. Ustedes escucharon y les dije, me voy y vendré a ustedes. Si ustedes me amaran, ustedes se regocijarían. Porque dije, voy al Padre. ¿Qué más dice? Pues el Padre es más grande que yo. Nuevamente vemos confirmación del maestro Yeshua. Yo no digo Elohim, no. Se puede decir como Elohim, como un poderoso, pero él, ¿cierto?, no va a subir su rango como una estatura de un Dios, porque él simplemente es el Mashiach, Yeshua. Y era un Elohim, sí, un poderoso, pero no un Dios todopoderoso. Solamente el Dios todopoderoso o Elohim todopoderoso es Yahweh. Pero Mashiach sí era un poderoso y también se le puede nombrar como un Elohim. Aleluya. Pero no como Elohim, como Yahweh reencarnado en Yeshua. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo en este día. No existe, no vale y no puede ser de que el Eterno se haya reencarnado en el Hijo. Bendito es el Eterno. Vamos al libro de Juan, Yohanan capítulo 15, verso 10. Y aquí una controversia, escuche bien, mire la controversia que está acá. Juan 15, 10. Y vamos a leerlo todos juntos fuerte, amén, ¿ya? Yohanan capítulo 15, verso 10, todos juntos, amén. Si sigue mi mandamiento, permanecerá en mi amor, tal como yo he seguido los mandamientos de mi Padre y me mantengo en su amor. Mire la interrogativa que yo hago. ¿Seguir los mandamientos de Elohim? Si Yeshua fuera Elohim, si Yeshua fuera Dios, ¿puede Dios seguir los mandamientos de él mismo? Buena pregunta, ¿eh? ¿Cierto? Dice, si siguen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, tal como yo he seguido los mandamientos de mi Padre. Ojo, de mi Padre, no míos. Yeshua no está diciendo mis mandamientos, sino los mandamientos de mi Abba, que está en el cielo. Y yo me mantengo en su amor. Yeshua ahí está hablando nuevamente para todos, para que entendamos bien. No puede Elohim seguir los mandamientos del mismo Elohim. Por eso que esta teología que hoy en día está llevando a errar a muchas personas. Y yo digo, estoy hablando de errores, mores grandes, que tiene mucha gente. Y enseñan esto, y imponen esto, que si la persona no cree en que Yeshua es Elohim, se van de la congregación, lo echan, lo expulsan, porque no están en el común consentimiento de las personas. Cada uno puede pensar, puede analizar, cada uno puede entender la escritura, pero siempre tiene que conllevarlo, ¿cierto?, a lo que dice el testimonio de la bendita Torah. Vamos a Juan capítulo 16, verso 27. Dice Juan capítulo 16, verso 27, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que vine de Elohim. Miren lo que dice acá. Yeshua dice que él vino de Elohim. Yeshua dice que vino de Dios, de Elohim, no que él es Dios. ¿De dónde dice que él viene? Vengo de Elohim. Yo vengo de él. Como todos nosotros también somos una emanación de su poder. El Eterno nos formó y nos puso en el vientre de una madre
Y no simplemente eso, hermano. Dese cuenta que quien nos dio la forma, ¿quién es? El Eterno. El Eterno nos dio la forma. El Eterno nos da crecimiento. El Eterno nos da eso. Entonces aquí vemos claramente en este libro de Juan, ¿cierto? Dice que Yeshua vino de Elohim. No que era Dios mismo, sino que Él vino. Yo vengo de mi Padre. Aleluya. Vuelvo a repetir algo. En toda la escritura usted no va a encontrar ninguna parte de que el Eterno, que Yeshua es Dios. ¿Ya? Vamos a Mateo capítulo 6, verso 1. Mateo capítulo 6, verso 1 dice así: tengan cuidado de no dar su ofrenda de caridad ante los hombres para ser vistos por ellos, o de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Tenemos otro texto más, cuando el Eterno obviamente dice que tengan cuidado, ¿cierto? Porque toda la ofrenda que podamos dar, ¿cierto? Que no seamos vistos la ofrenda de caridad que podamos hacer, ¿cierto? Para que el Eterno pueda mirarlo del cielo, ¿cierto? Y que tengamos recompensa, no de Yeshua, sino que del Eterno que está en el cielo. Texto bien claro que estamos analizando. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 41. Libro de Lucas capítulo 22, verso 41 al 44. Dice: y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora la pregunta que quiero hacer yo: ¿a quién le está orando Yeshua? A su Padre. Ahora la pregunta: si Yeshua fuera Dios, ¿oraría? Entonces tenemos que analizar los textos, ¿cierto? Para sacarlo del contexto que hoy en día se ha enseñado y se ha errado hoy en día en todos los pensamientos, tanto cristianos, mesiánicos. Por eso que en la comunidad de Munashalom acá no creemos que Yeshua es Dios. Obviamente creemos que Él es el Mesías de Israel y Él es el gran sumo sacerdote según la orden del Melquisedec de la tribu de Judá, ¿cierto? Y Él fue el Salvador, Él fue el medio de salvación que trajo el Eterno. Fue Yeshua. Aleluya. Vamos al libro de Colosenses capítulo 2, verso 8 al 9. Y aquí hay algo que el Eterno no quiere decir, algo muy importante. Dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según el ungido. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. No se está refiriendo que obviamente que Yeshua es Dios, de ninguna manera. Sino que Él habitaba, ¿cierto? Bajo su Padre. Como también nosotros cuando usted es un niño chico, ¿cierto? Usted hace lo que su papá dice, ¿cierto? Usted obedece a su papá. Usted no puede hacer su voluntad porque está el papá y la mamá, y el papá y la mamá le dicen: no vayas para allá, no vayas para acá, no te doy permiso. Eso está refiriendo al texto. ¿Ya? Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Yeshua dice claramente en Juan capítulo 17, dice: yo y el Padre somos uno. Y lo que también enfatiza también este texto de Colosenses 2, 8 al 9, hace referencia de que somos uno en pensamiento, uno en actuar, en hablar. Eso está refiriendo. No está refiriendo nada más que eso. No está afirmando de que Él es Dios de ninguna manera. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 12, para terminar. Dice así: sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaste con Él por la fe de la operación del Dios Padre que le levantó de los muertos. Usted sabe que Yeshua no tenía un cronómetro
de 3 días va a despertar, sino que dice que alguien poderoso tuvo que levantarlo, siendo en un estado de hombre. Siendo en un estado de hombre, ¿cierto? Una persona muere, fallece y no sabe nada más que eso. Por lo tanto, hermanos, es imposible de que él se haya levantado, es imposible de que él por sí solo, como yo digo, tenga un cronómetro de tiempo, diga, desperté. No, esto va más allá. Hubo un ser todopoderoso que lo levantó entre los muertos, y eso ya estaba profetizado por la señal de Jonás y tantas cosas. El Eterno lo levantó porque él quiso levantarlo y porque Yeshua guardó los mandamientos del Padre. Al tercer día, él lo levantó. Aquí dice claramente que aquí en este texto, él no se resucitó a sí mismo, sino que el Eterno lo resucitó. Y así como él resucitó, también hay promesa para los sadiquín, para los justos, para aquellos que han guardado la Torá y se ha entregado Mashiach, que el Eterno también lo va a levantar entre los muertos. ¿Cuánto creen eso? Por eso es que nosotros debemos ser minuciosos. Escúcheme bien, minucioso. ¿Qué es lo que es minucioso? Mirar bien, pensar, analizar, buscar, ¿cierto? Buscar bien y saber lo que creemos nosotros. Nuestra declaración de fe como comunidad mesiánica, que es igual que el pensamiento del judío. Pero nosotros creemos en Mashiach. Hay varios de ellos que no creen en Mashiach, pero nosotros creemos en Mashiach y creemos solamente que hay un solo Dios, todopoderoso, un poderoso llamado Yuhebahei, Yahweh, y también tenemos a Yeshua. El Espíritu de Santidad y el Espíritu Santo es simplemente la emanación misma del Padre, que es la consolación para aquellos que reciben al Eterno. Y ese es un tema que dimos también, el origen pagano de la Santa Trinidad. Lo dimos ahí en tiempo atrás. Pero este tema debe ser un tema que nosotros debemos ya conocer bien, estudiarlo muy bien. Esta es la primera parte de este estudio. Y aquí vemos todos los textos, pero yo digo, en todos los textos es algo indefendible decir que Yeshua, ¿cierto? Es indefendible decir que Yeshua no es el Mashiach. Porque si yo digo que Yeshua es Elohim y que es el Dios encarnado, no podía tener el título de Mashiach como el Salvador, de ninguna manera. No cumpliría los requisitos. Por eso es que el Eterno está en el cielo. El Eterno Yuhebahei, el poderoso, dice que jamás compartiría su lugar con nadie. Incluso si usted va al texto de Juan, capítulo 1, verso 18 al 19, dice claramente que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que a su Hijo dio a conocer todas las cosas. Juan dice eso. El Eterno jamás pisaría la tierra, porque sabemos que realmente si el Eterno algún día pisara la tierra, pecadora, horrible, ¿qué pasaría aquí? Por eso que envió a su Hijo todopoderoso. Por eso que le invitamos a todos los hermanos que también nos están viendo, que empiece a confesar a Yeshua y que crea aún mayor a Mashiach. El Mashiach que nosotros creemos es un guardador de la Torá, un guardador de los mandamientos, un hombre que fue judío y que la historia de Israel no tendría sentido sin Mashiach. Porque toda la Torá, desde el principio hasta el último, habla de Mashiach. Bendito sea el Eterno. Entonces, amados hermanos, esta es la primera parte de este estudio. ¿Ya? Están todos los textos aquí. En la otra parte vamos a hablar de Juan y vamos a ver muchas cosas más en la segunda parte. Y en la tercera parte otras cosas más en cuanto a este estudio de la unicidad. Bien, hermanos, siguiente imagen. Vamos a la segunda parte la próxima semana. En el nombre de Yeshua. Así que bien, lo invito a que se ponga de pies.
nay na nay na 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 nay 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 na 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 nay 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 na nay 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 na na nay na na nay 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 na 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 nay 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 na 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 nay 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 na nay 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 na na nay Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Hashem melech Hashem malach Hashem yimloch leolam va'ed Vehaya Hashem lemelech על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד